Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando a través del canal CNF, el canal de la Iglesia Nueva Familia. Es una bendición poder estar esta mañana con cada uno de ustedes ahí en su hogar, en su casita, en su mesa, quizás de comedor, en su sala, que están ahí escuchándonos. Espero en Dios que podamos tener personas que nos estén escuchando. Le damos gracias a Dios por la bendición de la vida. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y hoy pudimos abrir nuestros ojos, estamos respirando, estamos caminando y estamos acá para traer una palabra de bendición, una reflexión para nuestras vidas y principalmente para las mujeres. Y la mujer que es madre. Entonces es para nosotros, una hermana que tengo aquí, ya le voy a dar el tiempo a ella para que ella pueda darles un saludo. Y es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre siguiendo el programa La Mujer de Hoy. Buenos días, hermana Melba, Dios le bendiga. Hermana Betty, Dios le bendiga. Buenos días a todas, a la amable audiencia que gracias al canal 26, quiero decir, perdón, estamos llevando un mensaje de amor, un mensaje de la palabra de Dios que tan necesario es cada día. Amén. Damos gracias al Señor por este día y por la bendición de estar con ustedes y esperamos que tengamos una audiencia bonita para que la palabra de Dios sea establecida en todo lugar. Amén. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro tema que esta mañana nos tenemos para poder compartir con cada uno de ustedes y vamos a hablar de Rispa. Y esta es una mujer que muchas veces no es muy comentada en la Biblia. Conocemos a tantas mujeres que hablan la palabra de Dios, pero Rispa es una persona que como que no pasó desapercibida, ¿verdad? Pero la Biblia nos tiene tantas historias. Amén. Que bendicen nuestra vida, que nos da reflexión para nosotros. Y entonces Rispa dice, el tema es la plegaria silenciosa de una madre. Y vamos a compartir una lectura que la tenemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Y para poder entender parte de la historia voy a leer algunos versículos para poder entender por qué hablamos de Rispa. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 21, dice Segunda de Samuel, capítulo 21, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David, dice, consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Y los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a las cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová y el rey. Yo lo daré.
Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, a los cuales ella había tenido de Saúl, de los cuales, dice, estaba Amoní y Mefiboset, y así 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Ariel, hijo de Barzillai Melotita, y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del cuerpo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plata de Bet-San, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra de Israel. Fue una lectura bastante larga, pero leí esto, hermana, para que todos los que nos están escuchando, porque yo creo que así va a ser, y si no, pues en las transmisiones más adelante, pueden escuchar esta palabra, que yo sé que va a ser una palabra de mucha bendición. Pero esto, para poder entender el tema por el cual traemos, ¿verdad? Usted creo que leyó. Cuénteme qué fue lo que usted entendió y por qué fue que los gamonitas estaban pidiendo la vida de los hijos de Saúl. Si usted pudo entender ahí, cuénteme qué comprendió y qué podemos transmitirle a las hermanas y a las personas que nos escuchan. Amén, hermanita. Pues lo que podemos transmitir por medio de la palabra de Dios es que tenemos un Dios grande y poderoso, y cuando nosotros confiamos en el Señor, todo es posible, ¿verdad? Amén. Esta mujer confió bastante en que ella podía sobresalir en defensa de sus hijos, pero al final los hijos murieron y ella se dedicó a cuidar de ellos, a poder hacer lo que ella podía, ¿verdad? Porque vemos que fue una mujer muy valiente. Con todas las cosas que estaban sucediendo en ese lugar, matanzas, pleitos y de todo, pues amén, la finalidad fue que sus hijos murieran. Y ahí podemos ver cómo la muerte es una cosa bien crítica para cada persona, ¿verdad? Pero tratándose de hijos es mucho más fuerte para uno. Entonces amén, uno sale en defensa de sus hijos por cualquier cosita, no digamos amén, por una muerte. Vemos, hermana, que todo lo que está aconteciendo en este tiempo era porque dice que en el pueblo de Israel ya llevaban, dice, 3 años de tener una hambruna. Ajá. Y entonces dice que David, dice sí, matanzas, muchas muertes, exacto. Todo. Y dice que David dice que le fue y oró al Señor, porque recordemos que la palabra nos enseña que David dice que fue conforme al corazón de Dios. Sí. Quiere decir que David, él amaba y buscaba la presencia de Dios.
de Dios. Entonces dice que este varón, el rey David, que sin duda alguna fue a tener esa intimidad de oración con el Padre Celestial y le preguntó por qué estaban pasando todas estas circunstancias, que el pueblo de Israel estaba pasando por hambre, no había comida, y me imagino que todo eso del hambre traía muchas consecuencias más. Pero dice que en oración el Señor le habló y le dijo por qué había pasado esto. Y dice que él fue y habló con los gabonitas, que se dio cuenta, el Señor le dijo que algo había con los gabonitas, que habían hecho un juramento muchos años atrás con Josué, dice que los gabonitas y toda la gente que estaba ahí alrededor del pueblo de Israel sabían cómo Dios había respaldado la vida de Josué y cómo ellos habían peleado y habían ganado y cómo Dios los había respaldado. Entonces todos los pueblos circunvecinos, ¿verdad?, empezaron a tener miedo, dice. Y entonces no querían morir cada una de esas aldeas que estaban alrededor, ¿verdad? Y entonces dice que fueron a buscar a Josué. Y le mintieron y le dijeron que venían de pueblos lejanos. Mira, hemos buscado porque hemos oído que tu Dios es poderoso y queremos que ustedes nos acojan acá. Y dice que Josué le creyó, pero después se enteraron de que era mentira, porque llevaban ropas viejas, zapatos viejos, comida con mohón, el vino ya no servía. Entonces daba la impresión de que ellos habían viajado, pero después se enteraron de que era mentira. Entonces Josué se enojó tanto, pero como ya les había dicho, vaya, se van a quedar acá y ustedes van a ser los que van a llevar leña y agua al altar. Entonces ya estaban ahí, ya les había dicho, ya les había dado una promesa, ya había dado un compromiso. Pero cuando Josué se enteró de que era mentira, le llamó la atención y no los mató porque los iba a matar, pero no los mandó a exterminar porque él ya había hecho un pacto. Y el pacto que se hace delante de Dios, ellos lo respetaban. Y entonces le dijo, no los voy a matar, les vamos a perdonar la vida, pero ustedes ahora, por siempre, van a ser nuestros servidores. Y entonces, ustedes van a cargar leña y van a cargar agua, no solo para el altar, sino para el pueblo. O sea que quedaron como sirvientes. Comprometidos. Pero con una promesa de que no les iban a hacer daño. Pero, ya llegando a la historia de Samuel, dice que Samuel, por el celo de su pueblo, él dice que los fue y los exterminó y mató a todos los gabonitas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se rompió un pacto. Se rompió ese pacto y ese pacto trajo en cierta forma maldición para Israel. Sí, entonces ahí vino todo eso, por eso era. Pero vamos llegando y vamos platicando acerca de esto, hermana, para poder entender cómo Dios obra. Y dice que le fue a decirles a los gabonitas que querían, era lo que leían la lectura. Y le dijo, yo no quiero oro, yo no quiero nada del reino de Israel, yo lo que quiero, decían los gabonitas, nosotros lo que queremos es que nos den, dice, a los hijos de Israel, a la descendencia de Israel. Y le dio 2 hijos y le dio 5 nietos, ¿verdad? Y eso los queremos y los vamos a ahorcar delante de todos para que vean, dijo, que las promesas que se dan se tienen que cumplir. Y así lo hizo David. Dice que fue a agarrar los hijos de Saúl y otros nietos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? A donde quiero que lleguemos es de que dice que Rispa fue mujer, una de las mujeres de Saúl.
porque dice, habla de una concubina. Y recuérdese que antes tenían a la esposa y tenían muchas mujeres alrededor de él, ¿verdad? Pero vemos acá la historia de Rispa, como les decía, esta mujer no es tan mencionada en tantas predicaciones que oímos, porque oímos a Ruth, oímos a Esther, oímos ¿a qué otra hermanita? A Débora. Entonces, tantas mujeres que son muy mencionadas dentro de la Biblia por todo lo que hicieron, ¿verdad? Mas Rispa dice que esta no era una mujer popular en la Biblia, sino que la historia de esta la podemos ver en un solo versículo que nos deja muchas enseñanzas, principalmente para las madres de la actualidad. Y para poder leer y hacer énfasis en eso, dice en 2 de Samuel 21:10, dice, después, dice Rispa, la hija de Ajá y madre de dos de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha, y ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día y lo impidió que los animales salvajes se comieran durante la noche. Vemos pues cómo esta mujer, cuando se llevaron a sus hijos y los mataron, porque como le estaba platicando, hermana, yo decía, ¿por qué será que no los enterraron? Y ella se fue y estuvo todo el tiempo de la siega, dice, pero el cuerpo se hiede. Y decía, ¿cómo pudo? Yo decía, ¿cómo pudo estar ella? Tanto tiempo ahí cerca de él. Sí, pero hermana, los colgaron. O sea que los cuerpos de todas estas personas fueron colgados para exhibir lo que había pasado. Y ella, sin duda alguna, ¿verdad? Ella, pienso yo que tenía cierto poder o cierto privilegio dentro del reino, porque había sido una de las esposas del rey Saúl, ¿verdad? Pero más sin embargo, ella no hizo mayor cosa ni para pedirlos, para rescatarlos, ni para nada. Ella dejó que todo sucediera. Y calladita la boca. Entonces, dice que ella se fue cuando sacrificaron a sus hijos y no hizo ninguna manifestación ni apeló ante el rey, que podía decirle al rey David, mira, ya te di mis hijos, devuélvemelos para poderlos enterrarlos dignamente. No, dice que ella no hizo nada. Sin duda alguna, hermana, muchas veces nosotros como mujeres y como madres nos toca vivir circunstancias en la vida con nuestros hijos, con nuestra familia, pero aquí vamos a hablar de los hijos. Una madre puede dar todo por los hijos, aunque muchas veces estos hijos quizás no estén haciendo lo correcto, pero una madre es madre. Siempre está firme pensando que todo está bien. Así es. Entonces, y esta madre, me imagino el dolor de saber, como usted decía, la vida y muerte, y la muerte duele, pero la de los hijos mucho más, ¿verdad? Entonces vemos, me puse a pensar yo cuando leía esta historia acerca de muchas madres que han tenido que llorar la muerte de un hijo que encuentran muerto, que se les desaparecen y no saben dónde están. Así es. Y es aquella aflicción de no encontrarlos, y que después le dicen, miren, apareció en tal lugar. Qué dolor tan grande, ¿verdad? Pero esta historia nos da 5 enseñanzas que van a aportar mucha reflexión para nuestra vida, ¿verdad? Dice que Rispa hizo a un lado todo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna ella tenía, como toda mujer, tiene compromisos en su casa, tiene algún trabajo que hacer, y ella dice que lo dejó todo. Lo dejó todo. Para irse a la montaña nada más, no es cuestión de que voy a cambiar por un lugar mejor, sí, ¿verdad?
Entonces dejó ella toda su comodidad, porque supongo yo que tenía un lugar especial donde dormía, todo lo que hacía como en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Como dijo usted, ella dice que se fue a la montaña donde los habían colgado. Y se fue ahí a velar, dice, que no se lo comieran las aves, la rapiña, ¿verdad? Sí. Porque imagínense que estaban colgados, porque la palabra dice que fueron colgados. Imagínense, las aves vuelan alto y lo primero que le sacan son los ojos. O les muerden la piel y los despedazan. Y dice de noche también velar porque los animales también no se los fueran a... Sí. Imagínense los lobos, las hienas que puedan subir, que no sé qué clase de animal pudiera haber ahí, que se los fueran a desgarrar. Ella no velaba solo un ratito, sino que en el día por las aves de rapiña, en la noche por los animales feroces que andan ahí. Sí, ¿verdad? así Entonces, es. Usted se puede imaginar ese amor tan grande que solo una madre puede tener por sus hijos. Solo es un amor de madre. Una madre es la que puede hacer todo eso por un hijo, sea la que sea la circunstancia que le toque que vivir, una madre siempre va a estar para un hijo. Dice que ella puso su dolor sobre la roca que es Cristo. Dice que ella puso una tela áspera que puso sobre una piedra que era señal de luto, señal de dolor, señal de sufrimiento. Y en la cultura de esa época era la que usaban para vestirse o para acostarse, que eso simbolizaba a Cristo. Leemos en la Biblia que dice, y se vistió de cilicio, dice, ¿verdad? Sí. Y cilicio dice que era una ropa áspera. Unos dicen que es como un brin, duro, que pica, grueso. Entonces, imagínense que a veces nosotros, ay, ¿cómo me da picazón esta tela? Y ponerse, dice que los reyes muchas veces se tiraban ceniza o se cortaban el cabello algunos, o se vestían de cilicio, o sea, dejaban toda su vestidura de rey o la vestidura que tenían por algún cargo y se ponían, tal vez no como ropa negra, como decimos de luto, ¿va? Porque ellos, esa ropa significaba luto, esa ropa significaba dolor. Y eso fue lo que hizo Rispa. Dice que fue a poner un manto sobre una roca. Y la roca nos habla que la roca es Cristo. Sí. Ella puso su dolor sobre el Señor. Ella puso su angustia, su tristeza, todo lo que estaba viviendo ella de ver a su hijo, a sus hijos muertos. Entonces ella dice que puso su dolor sobre esa roca. ¿Cuántas madres, sin duda alguna, el dolor... yo no he vivido eso y espero nunca vivir nada de eso, ¿verdad? De algo parecido. Pero supongo yo que el dolor de perder a un hijo es tan grande, ¿verdad? He escuchado algunos testimonios de algunas personas que han perdido sus hijos y no lo superan. Pero lo importante es, como dice esta palabra, que ella fue a poner ese manto, eso que le agobiaba, dice, esa tela áspera, la fue a poner sobre la roca. Muchas veces, amada mamá, que está pasando por alguna circunstancia difícil, por dolor de muerte, porque qué sé yo que pueda haber, ponga todas sus cargas delante del Señor. Amén. Llévela delante del Padre porque Él es nuestra fortaleza. Así es. Él es nuestra fuerza. Él es quien nos ayuda, quien nos motiva, quien nos renueva para seguir adelante, para no quedar enterradas en el dolor ni en la tristeza. El Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Él es el que levanta nuestra cabeza y el que nos hace pasar de dolor. Y como dice la palabra, cambiaste mi tristeza
¿verdad? Cambiaste de tristeza en gozo, en alegría. Así es. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro dolor en la roca que es Cristo, Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz y Él trae tranquilidad a nuestra vida y ahí vamos a estar seguros. No precisamente tiene que ser muerte. Muchas veces hay circunstancias que en nuestra familia o nuestros hijos les pueda estar afectando y uno como madre, hermana Melba, no puede ver a su hijo o su hija pasar por circunstancias que le afectan, porque también a uno le duelen. No puede uno pasar desapercibido por ningún problema que los hijos tengan. Los problemas de ellas son nuestros también, ¿verdad? Y aunque uno a veces no quiera, uno quisiera que nada le pasara a sus hijos, ¿verdad? Sí. Pero uno quiere que todo esté bien. Amén. Cualquier proceso que tengamos con nuestros hijos, porque siempre los hay. Así es. Debemos nosotros ser fuertes y tener la sabiduría y la confianza en Dios para que todo esto vuelva al orden, ¿verdad? Al orden, porque así es, hermano. Muchas veces los desórdenes de los hijos son los que traen esos problemas. Así es. ¿Verdad? Porque uno no quisiera que los hijos fueran así. Así pero es. Uno ya hizo lo que tenía que hacer, lo que pudo. Ahorita ya mayores de edad, pues son ellos los que mandan en su vida, pero siempre nosotros tenemos que estar ahí aconsejándoles, pidiéndole a Dios por ellos, haciendo todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Amén, hermana. Ajá. Así es. Usted dice algo muy cierto. Cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros los guiamos, les decimos, les enseñamos, hasta los regañamos duro y si es necesario darle una subpaleteada también es bueno porque eso a veces, tiene que disciplinarlos, ¿verdad? Ajá. Dice la misma Biblia que el que ama a su hijo lo corrige. Amén. Entonces, a veces no es que uno sea malo, sino que hay que corregir muchas veces, ¿verdad? Pero cuando son pequeños lo podemos hacer, pero cuando ya son adultos, cada uno toma su camino. Y por eso es que también la palabra nos enseña que debemos de instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Porque cuando nosotros los instruimos desde pequeños, llega el caso o el día en que ellos se alejan, pero allí adentro de su corazón tienen lo que uno les ha enseñado, no se les olvida. De ahí viene este texto, instruye al niño en su carrera, en su camino, porque nunca se van a olvidar, siempre van a estar pendientes de que ese temor a Dios, ¿verdad? Que no se les debe quitar, ¿verdad? Y nosotros no debemos darnos por vencidas, debemos seguir confiando que tenemos un Dios que los va a guiar y tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, un Cristo que es nuestra roca firme que siempre va a estar ahí para ayudarnos en todo. Así es, hermana. Dice la palabra que ella ahuyentó las aves de rapiña y las fieras del campo. Dice que en el día ella espantaba las aves de rapiña y en la noche mantenía de lejos a las fieras del campo. ¿Para qué? Para que no los devoraran, dice. Para que los cuerpos de sus hijos estuvieran, aunque sean muertos, pero completos, ¿verdad? Ya que la mayor humillación que podía haber sufrir una persona en aquel tiempo era que los animales se devoraran el cuerpo. Esa era una de las más grandes humillaciones. Entonces ella no quería pasar por eso. Ella no quería que sus hijos estuvieran en ese ese caso, así. Y ella no pudo evitar que ellos murieran. No lo pudo evitar, porque la orden de un rey era la orden de un rey. Sí. Y se tenía que cumplir. Pero dice, de una forma tan degradante, ella no pudo evitar que sus hijos murieran colgados, exponiéndolos delante del pueblo. En cierta forma era una vergüenza, hermano, porque habían sido avergonzados. Sí. ¿Pero por qué? Porque su familia no había cumplido un pacto que habían hecho con Josué
Y el mismo Señor le había dicho al rey David que eso era parte de la maldición que tenían como pueblo de Israel. De ahí viene, ¿verdad, hermana? De que muchas veces nosotros debemos liberarnos de maldiciones que vienen desde a saber cuántas generaciones. Amén. Y poder uno liberarse de eso para no pasar por esos problemas, ¿verdad? Algo muy cierto ha dicho hermana Melba. Nosotros debemos de ser unas mujeres sabias y debemos siempre buscar al Señor cuando alguna circunstancia nos está agobiando como familia y decirle al Señor, Padre, ¿qué está pasando? ¿En qué te hemos fallado? ¿Qué hicimos? Sí. Ayúdanos, ilumínanos, guíanos. Sí. Y entonces va a donde lo que usted decía, ir y clamarle al Señor y decirle, si en algo te hemos fallado, si esto está pasando, qué sé yo, qué problema pueda estar afectando a la familia, libera a este mi hijo. A veces puede ser que sean problemas de alcoholismo, que ya vienen en cierta forma a veces con maldiciones, sean problemas de prostitución, de drogadicción. Miren, hermana, si nos metiéramos a hablar a profundidad de todo esto, tenemos que liberar a nuestra familia de tantas cosas que muchas veces afectan. A veces miramos que las familias no progresan, que hacen un trabajo, un negocio y les sale mal. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Entonces, esas personas son las que tienen que enfocarse en preguntarle a Dios qué está pasando y saber también tener la sabiduría para entender lo que Dios nos dijo. Amén. Porque muchas veces Dios nos está diciendo esto y esto, y nosotros estamos por otro lado, o si no estamos, será o no será. Y la fe de nosotros tiene que ser firme, ¿verdad? Y saber que Dios nunca quiere el daño para nosotros. Amén, amén. Entonces, esta palabra nos enseña mucho de lo que puede pasar en la familia. Lo que significa que a pesar de lo que el mundo o el enemigo diga a nuestros hijos, porque muchas veces, hay personas que hablan mal de la familia o de los hijos, nos toca a nosotros defender el valor de ellos. ¿Cómo? En primer lugar, con nuestras oraciones, hermana. Sí. Pedirle consejo y la dirección al Señor. Y podemos dedicarnos también a que el Señor aleje todo aquello malo que afecte a la familia, a los hijos principalmente, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos dentro de un momentito. Gracias por su atención, no se aparten, síganos escuchando. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición. Amén. Amén. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor.
paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré y canto levantaré. Aleluya, alabanza y honor, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Te damos alabanza y honor a ti, Jesús. Aleluya. Muy bien, continuamos con nuestro programa La Mujer de Hoy. Hoy estamos hablando de Rispa y estamos hablando sobre la plegaria silenciosa de una madre. Leímos una porción de la palabra, hemos estado hablando de esta mujer, cómo ella silenciosamente actuó después de la muerte de sus hijos. Dice que el trabajo de Rispa duró más o menos de 5 a 6 meses. Nos podemos imaginar que toda la comodidad que ella tenía, la trasladó a la montaña, quizás pasó pena, quizás incomodidades, quizás hambre, quizás sed, quizás cansancio, quizás temor. Cualquier circunstancia que le haya sido adversa a ella, pero eso no la dio por vencida. El amor que sentía por sus hijos no la dio por vencida. Ella siguió adelante cuidando de que nada le pasara a sus hijos, a pesar de que quizás la gente se burlara de ella, ¿verdad? A pesar de que quizás tenía críticas, porque hablábamos con hermana Melba, que podían decirse, bueno, esta fue la mujer del rey y miren qué es lo que está pasando, toda la vergüenza a la que ha sido expuesta, quizás las personas la atacaban, se burlaban, se reían, pero a ella no le importó pasar por esas circunstancias, ¿verdad? Dice que solamente su amor de madre y su confianza en la justicia de Dios la hizo que permaneciera firme, ¿verdad?
Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no nos debemos de cansar de clamar a Dios. Amén. Y creerle con todo nuestro corazón de lo que Él va a hacer y lo que va a obrar en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Que Él sigamos enseñando y orientando y amando a nuestros hijos, a pesar de que sean grandes, porque muchas veces nuestros hijos actúan no con sabiduría y a veces uno de madre, por el tiempo que ha vivido, por las cosas que les ha tocado que pasar, que son nuestras experiencias, y uno sabe más o menos qué puede pasar, orientarlos y decirles, no hagas esto, esto te puede suceder. Pero aquel que se deja aconsejar, siempre le irá bien, ¿verdad? Entonces, que no nos importe lo que nuestros ojos vean o nuestros oídos escuchen. No permitamos que nada nos haga distanciarnos de nuestro propósito de proteger la integridad, la dignidad de nuestros hijos. Siempre debemos de cuidarlos, debemos de orientarlos, debemos de aconsejarlos. Si vemos que algo malo está pasando, mira, esto que estás haciendo no está bien. Eso o el negocio que querés hacer no es de bendición. Qué sé yo, que pueda haber en un hijo, pero nosotros como madres tenemos que tener la sabiduría para orientarlos y decirles, eso no está bien. Esto es lo que podría hacer. Si él es sabio, va a aceptar el consejo, y si no, pues tendrá consecuencias, hermana. Sí. Porque mucha gente o muchos hijos muchas veces no se dejan llevar por consejos, ¿sabes? Así es. ¿Verdad? Entonces, pero dice que la respuesta de esta mujer fue más allá de lo que esperaba. Dice la palabra cuando leí, que cuando el rey David se enteró de lo que Rispa estaba haciendo, enseguida dice que él mandó a recuperar el cuerpo del rey Saúl y de Jonatán. Así es. Y dice que dio la orden de darlos sepultura junto con los restos de los 7 cuerpos de los cuales cuidaba Rispa. Porque fíjense que Rispa no solo cuidaba a sus 2 hijos, ella cuidó de todos los muertos que estaban ahí. Ella, prácticamente los otros eran sus sobrinos. Sus sobrinos. Ajá. ¿Verdad? Y entonces ella cuidó de todos los muertos que estaban ahí. Y dice que tanto el cuerpo del rey Saúl como Jonatán y los 7 demás que murieron, dice que pudieron tener una sepultura digna, en la cual pudieran llevar sus cuerpos y enterrarlos y no estar expuestos a las aves de rapiña y a las criaturas feroces que podrían habérselos comido, ¿verdad? Y lo más importante, dice que después de esta muerte y después de que los enterraron, porque eso fue después de que los enterraron, dice que la sequía y la hambruna del país se acabó. Dice que se acabó cuando fueron sepultados. No se acabó mientras ellos estuvieron expuestos, cuando fueron ejecutados y estuvieron ahí expuestos. Todavía seguía la sequía y la hambruna. Pero cuando estos cuerpos fueron enterrados dignamente, dice que la sequía y la hambruna cesó. Porque no cabe duda que ya hubo fruto de la tierra y ya había que comer. Ya llovió, ya hubo vida en la tierra para que el pueblo pudiera tener que comer, ¿verdad? Porque eso era lo que producía la hambruna. Sí, y eso significa para nosotros hacer las cosas bien. Decimos, Dios cuando hace algo lo hace bien hecho. Amén. Nosotros debemos aprender a hacer las cosas bien hechas para glorificar el nombre de Dios, porque mire ahí, hasta que se hicieron las cosas bien, se terminó la sequía, la hambruna, todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Amén. Esa es una de las enseñanzas que nos da esta palabra. Y que vemos la mano de Dios cuando todo se completa para bien. Cuando todo, como usted decía, hacer las cosas bien, porque al final tendremos bendición. Sí.
hacer las cosas bien nos trae bendición. A veces, imaginémonos un trabajo, ¿verdad? Que alguien quiera hacer alguna movida chueca, como decimos así en nuestro lenguaje guatemalteco, ¿verdad? Pero si nosotros todo lo que hagamos lo hacemos bien, vamos a tener recompensa de bien. Los frutos se ven. Amén. Entonces, no importa, mi querida amiga y hermana que nos están viendo a través de este canal, no importa el tiempo que lleves de clamor por tu hijo, por tu familia, no importa, porque como decía hermana Melo, a veces oramos 1 o 2 semanas y ya nos cansamos de orar, ¿verdad? No, tenemos que orar. Yo siempre recuerdo mucho un testimonio de la hermana Chapeta que decía, yo ya llevo 15 años orando por mi esposo, decía, para que él vuelva a su casa. Y volvió, dice así, va. Entonces, y así hay mucha gente que ha tenido que orar, no 6 meses, no 2 semanas, sino que a veces lleva tiempo. Años. Lleva años. Entonces, pero la respuesta la miramos al final, va. Sí. Así que no nos cansemos de orar por nuestros hijos, de clamar día a día. Hermana Melba, uno de madre ora por sus hijos, porque el Señor los guarde, porque el Señor los bendiga, porque el Señor los aparte. Yo soy una que oro por mis hijos todos los días, yo clamo por ellos. Y yo creo que así como lo hago yo, mucha madre hace por sus hijos, sí, ¿verdad? Que clama para que el Señor obre y los bendiga, porque eso es lo que nosotros queremos, que nuestra familia sea bendecida, que nuestros hijos estén bien, que sean bendecidos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros no nos cansemos, porque cuando el Rey de Reyes encuentre el momento oportuno, Él lo hará. Así es. En el tiempo de Dios todo es perfecto. Sí. Como dice Efesios 3:20, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos. Amén. Pensamos o queremos. Amén. También, perdón. Sí, hermana. Venía a mi mente que, como usted dijo hace un ratito, a veces les hablamos y los regañamos o cualquier otra cosa y ellos no hacen caso. Entonces ahí viene el hacer una oración específica por ellos para que Dios cambie la manera de pensar de ellos, ¿verdad? Porque eso es muy especial, que uno los ponga en las manos de Dios y que esté atento a que, Señor, mi hijo tiene que cambiar porque tú tienes poder para hacerlo. Amén. Y yo sé que Él va a oír tu voz. Y ahí se van moldeando ellos y van entrando Amén. Al aro, como decimos, de los consejos que uno les da. Amén. Así es. Yo sé que Dios tiene el poder. Yo sé que Dios es sumamente poderoso, que Él hace grandes cosas. Y la que ahora está haciendo por tus hijos, querida hermana, tendrá abundantes frutos en sus vidas y Dios se va a glorificar a través de ellos. No perdamos la fe, sigamos confiando en el Señor, sigamos orando, sigamos cuidándolo con nuestra oración, sigamos cubriéndolos con nuestro amor en lo terrenal, porque el que los cuida, los protege y los llena de bendición es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero aunque en este tiempo quizás estés viviendo una temporada de dolor y de sufrimiento, eso se terminará. Nada es eterno. Nada es eterno. Hay procesos que tenemos muchas veces que pasar como familia, como madres. Los hijos tienen que pasar muchas veces procesos y pruebas. Pero ahí es donde van a ver que la fe que una madre tiene en nuestro amado Padre Celestial, van a ver que Dios es poderoso. Sí, porque estamos viendo en este pasaje que estamos estudiando, esta mujer, Ribsa, sabemos que pasó de 5 a 6 meses en ese proceso de la muerte, pero no sabemos cuánto tiempo tenía ella atrás de proceso igual, ¿verdad? Que sus hijos andaban en los grupos, ¿verdad?
¿Por qué fue que los mataron? Por andar... Lo que pasa es que pedían, el pueblo de los gabonitas, dice que pidieron la vida de ellos. ¿Va? Entonces ella en ese tiempo, era lo que yo le quería decir, ya era un proceso anterior al que sufrió cuando ya estaban muertos, porque ella estaba pensando, ay, ¿qué va a pasar con mis hijos? Ay, el pueblo ya se nos vino encima, ay, esto y lo otro. Era un sufrimiento fatal para ella, ¿verdad? Pero como madre tuvo que sufrir todo eso, y bendito sea el Señor, que Él le da a uno la sabiduría, el valor y esa fe tenaz para saber que todo va a cambiar, que todo va a cambiar para bien, porque en ese caso ellos fueron sacrificados, pero todo cambió para bien, ya ella quedó más tranquila. Amén. Usted ha dicho algo real. Ellos fueron sacrificados, pero todo cambió para bien. ¿Por qué? Porque después vino bendición para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se había roto un pacto que se había hecho, y ese pacto se había hecho delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto también, hermana? Que nosotros cuando le prometemos al Señor debemos de cumplir. Porque cuando a veces no cumplimos, Dios ni hacemos que como que Dios no tiene valor, pero Dios cumple sus promesas. Y así como es fiel a nuestra vida, nosotros también tenemos que ser fiel para Él. Sí. Amén. Así es de que vamos a ir terminando. Deseo con todo nuestro corazón, juntamente con hermana Melba, que la historia de esta mujer Rispa, que no era tan conocida, pero que nos da una enseñanza muy bonita, ¿va? La plegaria silenciosa de una madre, porque ella no fue delante del rey a decir, mira, rey David, yo quiero que nos dé y así como me los mataste, me lo diste para sacrificio, devuélveme el cuerpo de... No, ella se quedó callada, dice, imagínense de 5 a 6 meses ahí llorando, dolor, pasando todo eso. Dice que ella con una oración silenciosa estuvo ahí cuidando de sus hijos muertos, no vivos. Sí. Entonces, que esto nos anime y nos dé el impulso que necesitamos para seguir nosotros intercediendo por nuestros hijos, porque va a llegar a los oídos del Rey. ¿Y quién es nuestro Rey? Nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Va a llegar esa oración y ese clamor delante del Padre. Él va a escuchar nuestra oración. Va a escuchar tu oración, querida hermana. Él va a escuchar ese clamor silencioso que muchas veces nosotros como madre, en nuestra habitación o el lugar que tengamos para orar, el Señor escucha nuestra oración. Así es. Poderoso es Dios porque Él escucha nuestra oración. Cuando llegamos con un corazón quebrantado delante del Padre, Él no nos deja sola ni nos deja desamparar, porque Él dice que va a mover los cielos a favor de nosotros y de todas nuestras generaciones. Así que pongamos en las manos del Padre Celestial no solo nuestros hijos, sino todas las generaciones, que nos dé a nosotros como abuelas que hoy somos, que nos dé. Y yo bendigo la vida de mis hijos, bendigo la vida de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos. En el nombre de Jesús bendecimos todas esas generaciones, hermana Melba, las bendecimos y clamamos para que la luz de Cristo los ilumine, los guíe, los llene de su amor. Padre, gracias, porque cada día tú nos hablas, tú nos bendices, tú ministras ese amor, Padre, y ayúdanos, Señor, a bendecir nuestras generaciones, a clamar día a día por ellos, para que seas tú guiándolos con tu santo amor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos ayudas, porque en medio de nuestro clamor ahí estás escuchando nuestra oración, y porque todo ese clamor que cualquier madre que nos esté escuchando y nos esté viendo, escucha ese clamor por esas vidas, por esos hijos que quizás están descarriados, que quizás no tienen trabajo, que quizás andan haciendo lo incorrecto delante de tus ojos, pero ten misericordia de ellos. Tráelos a ti, Padre Santo, con lazos de amor, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos esas vidas,
esas familias, esas madres que están clamando, que están llorando, que están gimiendo delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de nuestros hijos, en la vida de los hijos de esas mujeres que claman, Señor. El Señor escucha nuestra oración. El Señor escucha nuestro clamor. El Señor escucha esa petición que hoy estás haciendo delante del Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, por tu presencia y por tu palabra, Señor. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Gracias por este momento, por este privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra y de sacar, Señor, esas bendiciones, esas enseñanzas, ese clamor de que nosotros no estamos solas, porque tú estás con nosotros, papá lindo. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria sea a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, mis amados hermanas y hermanos, porque sé que muchas veces nos escuchan hombres también. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Amén. Y a todas esas mamás, no se olviden que el Señor escucha nuestra oración. Amén. Así es. Amén, hermano. ¿Puede despedirse aquí? Sí. Damos gracias al Señor porque hemos podido estar en este momento tan especial y damos gracias también por esta palabra que cada día nos instruye, cada día nos enseña una nueva cosa, como en el caso de hoy. Esta mujer que mencionamos pasó desapercibida en algunas oportunidades, pero el Señor hizo lo que tenía que hacer y ahorita estamos resaltando su nombre con esta bendita palabra que trajimos para ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga y los invitamos el día de hoy. Tenemos nuestra oración a las 7 de la noche. Sí. Tenemos nuestra oración, así es de que si hay alguno con necesidad, venga y busquemos al Señor en oración. Amén. Así es de que tengan un bonito día. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.